Bueno, entonces, vamos a seguir con lo que nos habíamos quedado y voy a poner una definición que no recuerdo el número, pero si no ustedes le corrigen ahí, que no había puesto, pero que hemos usado en los ejercicios, en los ejemplos que hemos visto sobre continuidad, que es si tenemos una función definida en un dominio de contenido en R a R, vamos a decir que este f es continua en un subconjunto de D, o en el mismo D, o en el mismo R, incluso, si solo si f es continua para todo punto A de ese subconjunto A. Entonces repito aquí, este A puede ser el mismo D, entonces diríamos que f es continua en D, si solo si es continua para todo punto de D, o si el dominio es R, pues será continua en todo R, si solo si f es continua para todo punto de R. Eh, ok, la interpretación de todo lo que hemos visto en términos de conjuntos, creo que es mejor no verla aquí porque la van a revisar en cálculo 3. Entonces, lo que sí es que este, vamos a demostrar el siguiente teorema. Ya, una vez pusimos ya el viernes anterior, bueno, demostramos dos cosas, que la suma de continuas es continua y lo hicimos utilizando los teoremas de límites que ya habíamos visto, separando en puntos aislados y puntos de acumulación. Luego demostramos, para que lo vieran de otra forma, con epsilon delta, que el producto de continuas era continua, y luego venía el cociente, eh, la función valor absoluto, etcétera. Entonces, esos creo que ya son parte de su tarea y se demuestran de manera similar a como lo hicimos ahí. Entonces, lo que sí hay que probar ahora es cuando tenemos una composición ahora. Entonces, sea, sea f, o sea, decir una función que está definida de conjunto de, perdón, en los reales, de los reales en los reales, pero vamos a hacerlo más general. Déjenme ponerlo así. Sea f una función definida en un conjunto de que está contenido en A, donde A es un subconjunto de R, y eso va a B, donde B es un subconjunto de R. Y una función g que está definida en un conjunto C a un conjunto D, dos funciones continuas. Continuas, vamos a ponerle mejor así, sean f y g estas dos funciones tales que, para que tenga sentido la composición, la imagen directa de D tiene que estar totalmente contenida en C, y entonces vamos a decir que si f es continua en un punto A del dominio de f y g es continua en el punto f de A que esté en C, entonces la composición f compuesta con g, este, que va de D en a D, es continua en el punto A que pertenece a D.
Entonces recuerden esto, por ejemplo, si usamos lo de los conjuntos, tenemos este conjunto A que está contenido en R, tenemos la función f definida en el dominio de un subconjunto de A, y luego tenemos la función g definida en un subconjunto de B que hemos llamado C, que puede ser el B mismo, pero tal que la imagen de este verde queda totalmente contenida en el conjunto C. Y esta G nos lleva esto de aquí a un conjunto D. Entonces, si la función f es continua aquí, en este punto A, luego la imagen directa de ese punto A bajo f va a caer aquí, f de A. Entonces la función composición, que sería f compuesta con g, que nos va a mandar esto a un subconjunto de D, va a ser continua en este punto A, como dice la proposición, así en diagramas. Ahora, si lo vemos con unos ejemplos específicos, por ejemplo, digamos que tenemos que la función f es la recta, vamos a decir, x menos 1. Vamos a decir que esta es la función. Esta es la función f que va de R en R y está definida como la recta 1 menos x. Bueno, la sería x menos 1, perdón. Si vale 1 estaríamos en 0 y si vale 0 estaríamos en menos 1. Y luego tenemos la función g, una función g también continua. Vamos a decir que sea la parábola. Entonces tenemos esta función g que va de R en R, donde g de x es igual a x cuadrada. Por supuesto aquí el dominio, el dominio son los reales y la imagen serían los reales positivos, y el codominio estamos poniendo que son todos los reales en este caso. Entonces este de aquí sería el conjunto A, bueno, el conjunto D, que es igual que R, el conjunto B, el conjunto C, el conjunto D que tenemos en la definición acá. Entonces lo que dice esto es que, por ejemplo, si f es continuo en el punto, vamos a decir x igual a 3. Entonces, si f es continuo en el punto x igual a 3, g tiene que ser continua en el punto f de 3, que sería 2. Entonces esta amarilla tiene que ser continua aquí. Obviamente es continua en todos los reales, pero es para ejemplificar lo de los puntos. Entonces la composición tiene que ser continua en el punto x igual a 3. Entonces esta de aquí va a ser la composición de f con g, que va a ser esta función que va de R en R, y f compuesta con g de x va a ser igual a g de f de x, que en este caso sería g de x menos 1. Entonces g es x cuadrada, por lo cual esto nos queda x menos 1 al cuadrado. Entonces la gráfica es la parábola, pero movida aquí en 1. Entonces esta sería la función compuesta. Y esta función compuesta, el teorema nos dice que va a ser continua en el punto x igual a 3. Entonces va a ser continua aquí. Es lo que nos dice el teorema. Así más o menos con un ejemplo particular. Entonces la demostración es más o menos rápida. Lo vamos a hacer con sucesiones. Entonces
Lo que queremos demostrar es que f continua con g es continua en x igual a. Entonces lo que tenemos que demostrar es que para toda sucesión xn tal que... Ah, bueno, por supuesto, ¿no? Aquí ya se me estaba olvidando este. De nueva cuenta, hay que separar en dos. Si A está en D es punto aislado, el teorema se sigue trivialmente. Ese se los dejo para que lo hagan, pero es como lo que hicimos el viernes. Y luego la otra es que si A es un punto de acumulación de D, pero también A está en D en este caso, lo que tendríamos que demostrar es que para toda sucesión xn tal que xn pertenece al dominio de esta función, que en este caso es el D, menos el punto de acumulación que estamos tomando para toda n en los naturales, tal que el límite cuando n tiende a infinito de xn es igual a se cumple que el límite cuando n tiende a infinito de la función que queremos analizar, en este caso la composición, o sea, de f compuesta con g de xn, es igual a la función evaluada en el punto A. Ahora, esto de aquí, tenemos por hipótesis que f es continua en A. Entonces, como f es continua en A, esto significa que, bueno, y antes de eso, la definición de composición nos dice que esto sería igual al límite cuando n tiende a infinito de g compuesta con f de x n. Ahora sí, como f es continua, no, como g es continua en f de a, entonces esto entra. Sería g del límite cuando n tiende a infinito de f de xn. Y ahora aquí como f es continua también, entonces f es continua. ¿Se acuerdan que les había dicho eso, no? Que la continuidad, según lo que vimos con la definición, quiere decir que el límite entra. Entonces esto sería g compuesta con f y este límite entra aquí. El límite cuando n tiende a infinito de xn. Pero tenemos que esta sucesión xn converge a a, entonces esto va a ser g de f en a. Y esto es precisamente f compuesta con g evaluado en a. Entonces, por lo tanto, hemos demostrado que el límite cuando n tiende a infinito de f compuesta con g, la sucesión de imágenes, es igual a f compuesta con g, que es la función evaluada en el punto A. Y esto implica por definición que el límite cuando x tiende a de f compuesta con g de x es igual a f compuesta con g en a. En otras palabras, f compuesta de g es continua en x igual a, que pertenece al dominio de f. Entonces, por lo tanto, la composición de continuas es continua. Ahora vamos a ver unas definiciones sobre... Aquí estoy también... Bueno, lo que voy a hacer, ahorita que lo estoy pensando bien, es ver todo eso de los límites laterales para poder definir los tipos de continuidades que les había mencionado la vez pasada, pero ya de manera formal, vamos a decir. Entonces, eh,
¿qué será bueno poner primero? Mm, Voy a poner las definiciones de límites laterales y una vez que las tengamos, entonces vemos el tipo de discontinuidades que hay. Ya les había mencionado una que era la discontinuidad removible, pero hay otra que es discontinuidad esencial, otra que se va a infinito. Entonces vamos a ver los límites laterales. Los límites laterales. Entonces, ¿cómo vamos a definir un límite lateral? Hay que recordar que nosotros definíamos límite con sucesiones, decíamos que el límite cuando x tiende a de la función f de x es igual al número L y solo si existe una sucesión tal que sus elementos están en el dominio menos el punto A para toda n, o sea, lo que significa es que este punto es un punto de acumulación, así definimos límites, tal que la sucesión xn converge a... Bueno, esto que estoy poniendo aquí equivale a lo que puse antes, es decir, a poner que el límite cuando n tiende a infinito de xn es igual a esto de aquí, esta sucesión converge. Se cumple que el límite cuando n tiende a infinito de las imágenes, de la sucesión de imágenes, converge al número L. Y pictóricamente lo que esto significaba era que, por ejemplo, tenemos aquí nuestra... ahora voy a pintar una función así para que se vea lo de los límites laterales que quiero ver. Entonces, en este caso tenemos nuestro dominio, vamos a decir, abierto AB, y nuestra función f de x aquí, que es esta cosa blanca. Entonces, si queremos analizar qué pasa con el límite cuando x tiende a un punto, bueno, aquí vamos a llamarle x0, un punto x0, el dominio que vendría a ser la a que tengo aquí, nada más que ya le llamé a y b a los extremos del intervalo. Y entonces recordar que no necesariamente la función tiene que estar definida en ese punto, en este caso lo está, pero para que vean lo que quiero ejemplificar. Entonces, perdón, aquí no es existe, aquí es para toda sucesión, perdón. Para toda sucesión. Y déjenme ver si acá hice la misma tontería. No, aquí sí está bien. Entonces, ¿qué significaba esto? Pues que cualquier sucesión que converja al punto de acumulación x0, por ejemplo, está roja. Entonces, la sucesión de imágenes, digamos que este es x1, luego x2 que sea x3, x4, x5, x6, etcétera, la sucesión de imágenes va a irse acercando a L, que sería esta f de x1, esta sería f de x6. Digo, a lo mejor, si ya entendieron esta parte, pues brínquensela y ya no la vean, pero si todavía les causa un poco este de conflicto, pues no está mal volverlo a ver. x2, luego aquí tenemos para x3 la función alcanza el valor f de x3, luego para x4 alcanza el valor f de x4, luego tenemos este que es f de x5 también, ¿no? y la sucesión se va acercando al x0, mientras la sucesión de aquí, que es cualquiera, bueno, aquí di una en particular que va salteando así, pero eso se tiene que cumplir para cualquier sucesión que converja a este punto. La sucesión de imágenes se va a ir acercando a L. Ok, pero ahora, ¿qué pasa cuando nos queremos acercar a uno de los extremos, por ejemplo, a A? Entonces, si me quiero acercar a A, o sea, si quiero definir quién es el límite, solo voy a tener, no voy a tener una sucesión tan general como la que está aquí, que va brincando de un lado a otro, por ejemplo, por eso la puse así. Aunque aquí es para cualquiera que vaya a x0.
Entonces, si aquí tengo mi misma función, bueno, hagan de cuenta que es la misma. Así. Entonces, digamos, como estamos en límites, este A no pertenece al dominio de F en este caso, porque el dominio de F es el intervalo abierto AB, pero para definir límite no necesitamos que el punto esté en el dominio. En este caso solo necesitamos que sea un punto de acumulación del dominio de F. Entonces, este A, como ya hemos aprendido, es un punto de acumulación de este intervalo. Entonces, podemos ver o podemos preguntarnos cuál es el límite de la función cuando converge a A, cuando converge a este punto A. Entonces, aquí nuestro punto x0 sería este A, el A. Y queremos ver si la función tiene límite. Entonces, atendiendo a la definición que está aquí, podemos observar que la única forma de que nos podamos acercar a A con elementos que estén en el dominio, tienen que estar forzosamente en el dominio, como dice aquí, menos el punto A, evidentemente, lo cual excluye la posibilidad de que tengamos una sucesión constante. Solamente podemos acercarnos por la derecha. Entonces digamos que tenemos esta sucesión, una sucesión que va así, ¿no? Y se va acercando aquí. Entonces, el valor de la función en ese punto, digamos que es bueno, no es el valor de la función, sino es al que se van a ir aproximando todas estas. Entonces ya no voy a escribir los numeritos, pero digamos, aquí se daría f de x1, y entonces acá tendría su imagen f1. Bueno, sí lo voy a poner. Luego, para x2, que sería el segundo término de la sucesión, que tiene que estar en el dominio, o sea, tiene que estar aquí adentro, por eso no me puedo acercar por afuera. Tendría F2. Y entonces conforme voy poniendo esto, vamos viendo que las imágenes se van aproximando al límite L. ¿De acuerdo? Y lo mismo si quisiera aproximarme. Entonces, bueno, mejor voy a escribir. Entonces, esto nos da la idea de cómo vamos a definir el límite lateral. Entonces, vamos a poner la definición que sería la definición 4 o, bueno, según recuerdo el conteo, pero si no ustedes, si es que toman apuntes, pues lo enumeran bien. Entonces, lo que me diría la definición, sí es definición 4, sí. Lo que me diría la definición 4 sería lo siguiente. Sea f una función definida en D, contenido en R a R. Y A un punto de acumulación de D, que en este caso, a diferencia de continuidad, A no necesariamente está en D, que es el caso que analizamos aquí. Por ejemplo, este punto A no está en D, pero es un punto de acumulación del dominio. Entonces vamos a decir que F tiene límite por la derecha, ¿no? Digamos, es el límite bien portado. Bueno, es un chiste muy malo, pero es el límite que va por la derecha. Es decir, y eso lo vamos a denotar así como el límite cuando x tiende a por la derecha, es decir, cuando me estoy aproximando de este lado, aquí. Digo, esto lo puse para ejemplificar qué pasa con los extremos, pero esto lo puedo tener también para el punto x0 que está aquí en medio. Entonces, si yo quiero saber cuál es el límite cuando x tiende a la derecha de x0, me tengo que aproximar con una sucesión cuyos términos estén todos a la derecha metidos en el dominio de D, de f de x. Y vamos a decir que eso es igual a L. Y aquí entre paréntesis voy a poner el otro.
Entonces, límite por la izquierda, que sería el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x. Y vamos a decir que es L, para no llamarle de otra manera, pero aquí, o sea, este L no necesariamente es igual a este. Entonces, sí, solo sí, sí, solo sí, para toda sucesión igual que antes, para toda sucesión xn, tal que xn pertenece a D menos el punto de acumulación A. Para toda n en los naturales y además que los términos de la sucesión sean mayores que A. Entonces, si aquí tengo A, todos los términos de la sucesión tienen que ser más grandes que A. Tales que xn es mayor que A para que sea el límite por la derecha, o si estoy viendo el límite por la izquierda, tienen que ser los x menores que A. Se cumple lo mismo, se cumple que xn converge a A y o tal que esta sucesión converge y se cumple que, como le quieran poner, y el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de imágenes bajo la función es igual a L. Entonces, como pueden ver, la definición es exactamente la misma. ¿Qué cambia? Esto de aquí, esto que está en amarillo o esto que está en blanco. Entonces aquí podemos ver esos xn's, son estos x1, x2, x3, x4, todos tienen que estar a la derecha de A. Entonces me voy aproximando a A por la derecha. En el caso análogo que sería el de B, si yo quisiera saber cuál es el límite de B, no me puedo acercar por ambos lados como si podía hacerlo aquí. Entonces lo que tengo que hacer es acercarme con una sucesión de números tales que estos xn son menores que B. Entonces me acerco a B por la izquierda. ¿Okay? Entonces la definición es exactamente la misma, solamente cambia los términos de la sucesión. Pero eso no nos impide seguirnos aproximando a cualquier límite. O sea, por ejemplo, en el, en el, en el ejemplo analizando qué pasa con un punto que está adentro, entonces vamos a decir que queremos encontrar los límites laterales que se aproximen a este número L. En este caso sí es f de x0, ¿no? Pero en general no. Entonces, si yo quiero saber cuál es el límite por la izquierda, digamos, de esta función f de x en general, pues lo que tengo que hacer según la definición es, para yo encontrar el límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x, que en este caso va a converger a L, lo que yo tendría que hacer es dar una sucesión de números que estén, bueno, ya que está el dominio A y B, una sucesión de números que se acerquen a x0 por la derecha. O sea, todas las sucesiones que tienen solamente números mayores que x0 o términos mayores que x0. Entonces, si yo demuestro que para todas las sucesiones que tienden a x0, tales que xn es mayor que x0, la sucesión de imágenes se aproxima a L, en este caso sería por arriba, ¿no? Y si quisiera ver el otro, el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda, que en este caso va a ser el mismo L del diagrama, tengo que dar una sucesión de números que va por la izquierda. Entonces, en este caso, las imágenes van a converger a L por abajo. Okay, eso es por el ejemplo que tenemos. Podría estar al revés y entonces los amarillos convergen por abajo y los rojos por arriba. Pero el punto es que, por ejemplo, que esta función en donde estamos analizando los límites laterales por la izquierda y por la derecha, esta función tiene límite, como ya vimos. O sea, el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. Entonces lo que vamos a tener es que si los límites laterales existen
y son iguales, entonces la función tiene límite cuando x se aproxima a x0 en general, y ese límite va a ser igual que este. Ahora, como podemos ver aquí con la definición, eso no implica, por ejemplo, que si el límite lateral, si uno de estos límites no existe, que la función no tenga límite, porque como podemos ver aquí en los rojos, yo me puedo aproximar a por la derecha nada más. Entonces nada más tendría límite lateral. Aquí nada más tendría el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x, que sería L, pero no tendría el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x. Este no existe porque de este lado no hay, o sea, el dominio está de este lado. Entonces no me puedo aproximar de este lado porque los puntos caerían fuera de D. Sin embargo, con nuestra definición original, que es esta azul que pusimos al principio, la función sí tiene límite, porque para toda sucesión tal que cumple con esto, o sea, son todas las sucesiones con las cuales me puedo acercar por la izquierda, por la derecha, perdón, el límite existe y cumple con esto. Entonces, este caso particular en el extremo cumple que esta función tiene límite lateral, tiene límite por la derecha, pero no tiene límite por la izquierda. Entonces, el teorema que vamos a demostrar no va a ser un sí y solo sí. Lo que vamos a demostrar es que si los límites laterales existen y son iguales, entonces la función tiene límite y ese límite es igual a esos. Pero que el límite exista no necesariamente implica que los límites laterales existan, y aquí tenemos un ejemplo general que prueba eso. Aquí el límite existe y solamente existe un límite lateral, pero el otro no. Ok, entonces, a ver, espero que... Por eso no lo había dado porque es bastante intuitivo y con lo que ya habíamos visto, creía yo que no tendrían dificultad con eso, pero dado que tenemos que clasificar las discontinuidades, pues sí, y aprovechando este, que no pude ir hoy, pues lo hacemos aquí en el video. Entonces, ¿qué más quería decirles? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo, o mejor, ¿no? Sí, por ejemplo, el que habíamos visto, el SGN de X, que era la función de escalón que valía 1 si X era positivo, valía 0, o vale 0 si X es 0, vale menos 1 si X es menor que 0. Entonces, nosotros ya habíamos demostrado que esta función no tenía límite en X igual a 0. Este sería 0 y luego por acá arriba tengo el 1, por acá el menos 1. Bueno, lo puse muy abajo. Sería como por aquí. Ahí está. Y ahí tenemos un hoyito que en menos 1 no, ni en 1 está evaluada la función. En ese punto en 0 vale 0. Entonces nosotros ya habíamos demostrado que el límite cuando x tiende a 0 de esta función SGNX, lo habíamos demostrado con sucesiones, no existe. Entonces, en este caso, nuestra función es una función que va de R en R. Entonces, agarra todos los números reales y le podemos poner codominio R, y la imagen de esto sería solamente los puntos 0, 1 y menos 1, ¿no? Solamente esos tres, la imagen, pero el codominio, pues, lo puedo poner que sea todo R. Ahora, podemos demostrar que la función sí tiene límites laterales, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces, ¿quién sería ese límite? Pues lo que tenemos que hacer es
dar una sucesión general xn tal que xn pertenece al dominio de la función menos el punto que estamos analizando, en este caso el 0, y tiene que ser tal que los xn sean mayores que 0. Entonces la sucesión que tenemos que dar es una para aproximarnos de este lado. De este lado, para ver el límite lateral. Cuando demostramos el límite, podríamos dar una sucesión que brincara de aquí para acá, pero y que se aproximara a 0. Tal que esta xn converge a 0. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de las imágenes de esto, que vendrían a ser siempre el punto 1, las imágenes, y es positivo, entonces, así lo estamos tomando aquí, entonces la función vale 1. Sería el límite cuando n tiende a infinito de 1, que sería igual a 1. Y eso es para toda sucesión xn cuyos elementos son mayores que 0. Y ahora para el límite, entonces aquí ya podemos quitar la interrogación y vemos que esto es igual a 1. Y tenemos que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, entonces damos exactamente lo mismo de aquí. Una sucesión general tal que xn pertenece a d menos el 0, pero ahora como voy por la izquierda, tal que los xn sean menores que 0. Y esa sucesión converja a 0. Entonces podemos ver que el límite cuando n tiende a infinito de f de xn, la sucesión ahora sería de este lado, una sucesión general que converge a 0. Entonces todos los elementos de la sucesión son negativos, y si son negativos, la función me lo manda a menos 1, que son todos estos puntitos de aquí. Entonces esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de menos 1, que es igual a menos 1. Entonces, que el límite no exista no significa que los límites laterales no existan. Ahora, aquí los límites laterales existen, pero son diferentes. Y el límite de la función no existe en este caso, pero sí existen los límites laterales. Entonces, esto lo estoy viendo porque lo vamos a usar en la parte de derivada, cuando veamos la derivada justamente en los extremos. Y como la derivada es un límite, pues vamos a tener ya toda esta herramienta ahí. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, vamos a demostrar ese teorema. Teorema, no me acuerdo cuál era. Híjole, sí, teorema 4, entonces sería teorema 5. Entonces vamos a decir, si los límites laterales de f en A existen, entonces, y son iguales, a un, vamos a decir, L en R, entonces, f tiene límite en A y es L. En otras palabras, lo que vamos a demostrar es que límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x, y eso es igual a L. O sea, si eso pasa, entonces el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L. Y recuerden que el inverso no es cierto. O sea, que el límite de la función exista no necesariamente implica que existen los límites laterales, como ya vimos aquí, que fue lo que usamos justamente para definir esos límites laterales. Aquí
el límite de la función existe el límite por la derecha, pero no existe el límite por la izquierda y la función sigue teniendo un límite. Entonces el regreso no necesariamente vale. Ahora, a lo mejor vean algunos libros donde sí lo hacen el sí, solo sí, pero es porque definen este, las cosas de una forma distinta. O sea, no toman los extremos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero así como lo estamos haciendo nosotros, el regreso no es cierto en general. Entonces vamos a demostrarlo. Lo vamos a hacer por reducción al absurdo, es decir, tenemos que demostrar que A implica B. La proposición A pues es esta, la proposición B va a ser esta. Entonces, como ya hemos utilizado ya varias veces y en lógica demostraron esta equivalencia, espero, esto es equivalente a decir que a tener A y no B, o sea, la hipótesis esta y la negación de la conclusión, y encontrar que eso nos lleve a una proposición P y a su negación, es decir, un absurdo. Un absurdo. Eso es como lo vamos a hacer. Y eso lo voy a hacer así, o lo vamos a hacer así porque vamos a usar propiedades de los conjuntos infinitos que ya aprendimos al principio del curso, en las primeras 5 o 6 semanas, si se acuerdan. Entonces, y por supuesto, una vez demostrado este teorema, también tenemos la contrapositiva, ¿no? Entonces, si este límite es distinto de L, entonces, o si este límite no existe, si este límite no existe, entonces estos límites son distintos, como pudimos ver aquí. Este límite no existe y entonces sus dos límites laterales son diferentes o no existen también. Entonces esa sí la puedo usar, la contrapositiva de esto, pero no que el límite, pero no es regreso tal cual de esta cosa de ahí, lo repito. Entonces vamos a decir sea límite cuando x tiende a por la derecha de f de x igual al límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x, que eso sea igual a L que pertenece a R, y vamos a tener la negación de esto, es decir, que el límite cuando x tienda a de f de x sea distinto de ese L o que no exista también, pero eso ya se los dejo a ustedes, o que no exista. O no existe. Tenemos esas dos posibilidades. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, que no exista, por definición, significa que para toda sucesión xn tal que xn que pertenece al dominio de f menos el punto A, tal que la sucesión xn converge a, no se cumpla o se cumpla que el límite sea distinto de él, es decir, que el límite cuando n tiende a infinito de f de xn de sus imágenes sea distinto de L o que no exista. Es decir, que sea infinito, realmente, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que sea divergente. Es decir, que esta sucesión de imágenes, f de xn, es divergente. Realmente, o que sea distinto de él. Entonces, que sea divergente significa que para L que esté en R, que es negar la definición de convergencia. Entonces, para L en R existe un épsilon mayor que 0, tal que para todo número natural n mayúscula existe un n chiquita mayor o igual que n, tal que f de xn menos L sea mayor o igual que epsilon. Eso significa que este límite sea divergente.
lo que tenemos aquí. Entonces, gráficamente, ¿qué significa esto? A ver, déjenme ponerlo para que nos entendamos lo que estamos haciendo. Entonces nosotros tenemos una función así y queremos ver, estamos analizando qué pasa en el punto A. El punto A, aquí la función no necesariamente está definida en A, entonces por eso le llamamos aquí L en vez de llamarle f de A. Puede ser que esté huequito aquí, recordando que ese A no necesariamente esté en el dominio. Entonces, si no necesariamente está en el dominio, que puede haber un hoyo y entonces la función no coincide con el valor L. Entonces, ¿qué significa esto? Nos está diciendo que existe una epsilon mayor que cero. Entonces, por ejemplo, vamos a dar esta. Entonces, existe un epsilon mayor que cero tal que para todo número natural n mayúscula existe un n chiquita. Entonces, aquí tenemos la vecindad esta de radio epsilon en azul. Toda esta vecindad, digamos, este es L más epsilon, este es L menos epsilon, y la distancia que hay de aquí a acá, pues es justamente epsilon. Entonces, lo que nos dice es que para toda epsilon que agarremos, por ejemplo esta mayor que cero, tal que para toda n en n, digamos que digamos que aquí tenemos, o sea, aquí alrededor de este punto tenemos las sucesiones la sucesión que converge, ¿no? Una sucesión que converge al punto A. Vamos a poner esta así en amarillo. Entonces, los elementos de acá pues van a ser los f de x1, f de x2, etcétera. Entonces, lo que dice esto es que para toda n natural, por ejemplo este de aquí, ¿cómo le ponemos? Así, digamos que esta es la imagen del n, digamos f de xn. Entonces lo que dice es que existe una n mayor o igual que esa n, en este caso sería mayor, por ejemplo aquí, todavía en el dominio, aquí, a partir de la cual se sale todo. Entonces este sería f de xn chiquita. En este caso esta f de xn, esta n es mayor que esta n. Entonces lo que dice es que existe ese n tal que la distancia de f de xn, que es este que tenemos aquí, menos L, a ver si lo estoy poniendo así. Ajá, entonces esta distancia, f de xn menos L sería esta distancia, ay, ¿cómo la pongo para que la vean? Así en verde, es esta de aquí. Entonces, esto que esté en verde sería f de xn menos L, que es la distancia. Entonces, a partir de ese término, esa distancia se sale de la bola de radio epsilon que yo di, como pueden ver aquí. ¿Sí ven? Entonces, a partir de ese n, o puede ser este de acá, si quieren, el que sea, todos los demás términos de la sucesión que van a seguir se van a ir para afuera. Y entonces de este lado también van a haber un montón. Entonces hay un montón de términos. Lo que me dice aquí es que hay un montón de términos de las imágenes de la sucesión que quedan afuera de la vecindad de radio epsilon que tengo aquí.
Es decir, tenemos una sucesión de imágenes divergente, que es lo que nos está diciendo esto de acá, que viene del hecho de que este límite no exista o no sea él, o sea, que sea divergente. Entonces vamos a construir el siguiente conjunto. El conjunto vamos a llamarlo A igual a las n en n, tales que, o sea, todos los puntos que quedan por afuera, tales que la distancia de f de xn menos L sea mayor o igual que epsilon. Entonces, estos son todos los puntos que quedan fuera. De la vecindad de radio epsilon, centrada en L. Entonces, son todos los que quedan fuera. Y este es un conjunto infinito. ¿Por qué? Porque son todos los números naturales. Para todo natural n siempre va a existir un número que lo sobrepasa. Entonces, para cada n que yo dé natural, siempre voy a encontrar una n que es más grande que este. ¿Y cuántas de esas hay? Pues una infinidad numerable. Entonces, este conjunto A es infinito. Es infinito. Entonces, quedan fuera infinitos términos, según lo que llevamos hasta ahorita. Entonces, ¿qué implica esto? Que tenemos dos conjuntos que son infinitos, que son de donde provienen las imágenes, los términos de la sucesión que converge a A. Es decir, para esta parte voy a tener una infinidad de términos por la derecha y para estos que se salen voy a tener una infinidad de términos por la izquierda. Entonces tenemos los conjuntos n que pertenece a A, tal que este, bueno, n, ¿no? ¿Cómo le llamamos los? Sí, n que pertenece a, porque este conjunto A depende de la n que está aquí. Entonces, para ciertas n's, esto se va a cumplir. O sea, para ciertas n's. Entonces, aquí vamos a tener el conjunto de n's en n, de n's, perdón, en A, de n's en A, tales que los términos de la asociación son menor que A y el conjunto de n's en A, tales que xn es mayor que A. Entonces, que son todos estos de aquí conformarían, vamos a llamarle el conjunto A1 y todos los otros serían el conjunto A2. Entonces, todos estos serían A2, ajá, los XN es mayor que A, y todos estos de acá serían los A1, ¿ok? Y como es una sucesión, pues es un conjunto infinito de términos. Entonces, como los términos de toda la sucesión tiene infinitos términos, entonces eso significa que este o los dos son infinitos. A1 o A2 o ambos son infinitos, ¿no? Porque todo conjunto infinito, ¿se acuerdan que demostramos eso? Tiene un subconjunto numerable. Entonces, en particular, este xn es un conjunto numerable. Entonces va a tener subconjuntos numerables también en él. Entonces puede ser que este A1 es un subconjunto del conjunto que forman todas estas xn's y este A2 también. Entonces forzosamente uno de los dos tiene que ser infinito. O los dos. Y ahí tenemos la contradicción.
tenemos la contradicción porque justamente cuando cortemos aquí, pues si damos una vecindad alrededor de A, van a haber puntos que quedan afuera, que serían, o sea, vamos a tener, digamos, con esta epsilon, que era el azul, ¿no? Entonces voy a tener este conjunto de abajo acotado por estas cosas rojas, que son las imágenes de las épsilons que vienen aquí, las preimágenes de las épsilons. Y entonces antes de esas, yo tengo un número finito de términos, o sea, la asociación empieza en algún punto, o puedo no tener ninguno incluso, ¿no? Entonces digamos que este es el primero y este es el segundo, este es X3, etcétera. Entonces fuera de estos, estas cositas de aquí, estas cositas de aquí son finitas. Y esa es la contradicción que hemos encontrado, porque aquí nos dice que este es infinito o este o los dos. Y eso no puede ser por cómo hicimos las cosas. Entonces, por lo tanto, tenemos demostrado nuestro teorema de los límites laterales. Entonces, si los límites laterales existen y son iguales, eso implica que la función tiene límite. Y es lo único que podemos decir. El caso inverso no se cumple necesariamente. Si una función tiene límite, eso no implica que existan sus límites laterales y sean iguales. Y vuelvo a repetir, aunque parezco merolico, tenemos este ejemplo de aquí. Esta función tiene límite en A, pero eso no implica que tenga límite por la izquierda, solamente tiene límite por la derecha. Entonces, el regreso de ese teorema no se vale, por cómo hemos hecho las cosas nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir los tipos de divergencia, que diverja positivamente, negativamente, etcétera. Pero entonces aquí, como llevo 56 minutos, le voy a parar. Y eso lo subo ahorita en otro video corto.